La oportunidad que tanto le pides a la vida podría estar pasando frente a ti mientras sigues mirando la puerta que una vez te cerraron. Quieres avanzar, pero dudas justo cuando debes actuar. Deseas un cambio, pero tu atención continúa entrenada para encontrar peligro, rechazo y fracaso. No es flojera ni falta de capacidad. Llevas tanto tiempo protegiéndote de otra decepción que ya no reconoces aquello que podría sacarte de donde estás. Atkinson descubrió cómo romper ese mecanismo, convertir el pensamiento en una fuerza capaz de detectar, crear y aprovechar oportunidades donde antes solo veías obstáculos. William Walker Atkinson: convierte tu mente en una máquina de oportunidades. La oportunidad que dices estar esperando ya pasó varias veces frente a ti, pero llevaba ropa de trabajo, hablaba con voz común y exigía una versión de ti que todavía no estabas dispuesto a sostener. No llegó con música, no hizo temblar el suelo, no vino a confirmar que eras especial. Apareció como una conversación que dejaste para después, una habilidad que te dio pereza aprender, una llamada que no hiciste por temor a parecer necesitado, una idea que anotaste y abandonaste al día siguiente, una persona a la que juzgaste demasiado rápido, una incomodidad que confundiste con una señal para retirarte. Después miraste la vida de otros y pensaste que ellos habían tenido suerte. Esa palabra te permitió dormir sin reconocer algo más difícil. No siempre te faltaron posibilidades. En ocasiones te faltó presencia para reconocerlas, carácter para acercarte y constancia para hacer algo con ellas. El mundo no tiene la obligación de entregarte sus puertas ya abiertas. Algunas parecen paredes hasta que tu atención descubre una grieta. Otras se abren apenas unos segundos y solo puede atravesarlas quien llega preparado. Hay oportunidades que jamás se presentan como ventajas, llegan en forma de problema, de retraso, de rechazo, de cambio inesperado o de responsabilidad que nadie desea asumir. El ser humano que espera una señal perfecta suele pasar su existencia reuniendo pruebas de que nada ocurre para él, mientras quien educa su percepción encuentra material incluso dentro de aquello que salió mal. Ahí comienza la diferencia. No en una fuerza misteriosa que favorece a unos pocos, sino en la calidad con la que cada persona observa, interpreta y responde. Atkinson comprendió que el pensamiento sostenido no es un adorno privado, sino una fuerza que organiza la conducta. Aquello que mantienes de manera habitual en tu campo de atención empieza a dirigir lo que notas, lo que omites, las personas a quienes te aproximas, el tono con el que hablas, la resistencia que toleras y las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Si tu diálogo interior repite que todo está cerrado, caminarás entre posibilidades con la expresión, la postura y la pasividad de alguien que ya se declaró derrotado. Preguntarás menos. Insistirás menos. Te relacionarás desde la sospecha. Interpretarás una demora como desprecio, una corrección como humillación y una dificultad como confirmación de tu mala suerte. No será el pensamiento actuando como un hechizo sobre las cosas, será el pensamiento convirtiéndose, silenciosamente, en una forma de estar ante ellas. Una persona puede entrar a una habitación llena de contactos y salir diciendo que allí no había nadie útil. Otra entra al mismo lugar, escucha con interés, hace una pregunta honesta, reconoce una necesidad y vuelve a casa con una posibilidad que todavía no produce dinero, pero ya contiene dirección. Ambas estuvieron en el mismo espacio, no estuvieron en la misma realidad psicológica. Una llevaba años entrenándose para encontrar defectos. La otra había aprendido a descubrir relaciones. Eso es convertir la facultad de pensar en una máquina de oportunidades, no fabricar fantasías, sino procesar la realidad de tal manera que lo disperso comience a revelar conexiones. Una máquina recibe materia, la ordena y produce algo que antes no existía en esa forma. Tu atención recibe conversaciones, obstáculos, datos, errores, necesidades humanas, conocimientos incompletos y pequeños cambios del entorno. Si está dominada por la queja, transforma todo eso en argumentos para permanecer quieto. Si está entrenada, lo convierte en preguntas, alternativas, contactos, experimentos y movimiento. El mismo acontecimiento puede volverse condena o materia prima. No porque puedas negar sus consecuencias, sino porque puedes decidir qué operación interior realizarás con ellas. Quedarte sin trabajo puede ser una pérdida real, dolorosa y urgente, no hace falta embellecerla. Hay cuentas, vergüenza, noches en las que el pecho se aprieta y una familia que espera respuestas. Pero además de sufrir el golpe, una persona puede empezar a observar que aprendió durante esos años, qué problemas sabía resolver, quienes confiaban en su manera de trabajar,
¿Qué servicio podría ofrecer mientras encuentra otra posición? ¿Qué sector cercano necesita aquello que ella ya sabe hacer? La desgracia no se vuelve buena. Lo que cambia es que deja de ser estéril. Esa distinción importa, porque la espiritualidad mal entendida ha enseñado a algunos a sonreír frente a situaciones que deberían afrontar, y la psicología superficial ha convencido a otros de que pensar positivamente significa repetir frases mientras conservan los mismos hábitos. Una idea solo adquiere fuerza cuando modifica la próxima conducta. Si dices que esperas oportunidades, pero no investigas, no preguntas, no practicas, no muestras tu trabajo y no toleras ser principiante, no estás esperando. Estás deseando que la vida te evite el proceso que podría volverte capaz de recibir lo que pides. Y esa evasión tiene un precio. Cada semana que pospones una acción incómoda, tu imaginación se vuelve más hábil para inventar justificaciones. Todavía no estoy listo. Necesito tenerlo todo claro. Cuando me sienta mejor, comenzaré. Primero debo resolver mi pasado. Seguramente ya hay demasiada gente haciendo lo mismo. Son frases razonables en apariencia, y por eso resultan peligrosas. El autosabotaje rara vez habla como un enemigo. Utiliza tu propia voz, conoce tus inseguridades y construye explicaciones tan inteligentes que permanecer inmóvil llega a parecer prudencia. La persona no dice, tengo terror de comprobar de qué soy capaz. Dice, estoy evaluando el momento correcto. No admite, me aterra que me vean aprendiendo. Asegura que todavía está perfeccionando el proyecto. No reconoce, si lo intento y funciona, tendré que abandonar la identidad con la que llevo años justificándome. Responde que necesita pensarlo un poco más. Pensar es una herramienta extraordinaria, hasta que se utiliza para escapar de la experiencia. Entonces deja de iluminar y empieza a construir pasillos sin salida. Se revisa una decisión desde 20 ángulos, se anticipan conversaciones que nunca ocurren, se diseñan respuestas para críticas inexistentes y se consume la fuerza que debía emplearse en una acción pequeña. Al final del día, queda agotamiento sin obra, preocupación sin aprendizaje, tensión sin avance. El cuerpo siente que ha trabajado porque estuvo bajo presión, pero nada fue puesto a prueba en el mundo. Una máquina de oportunidades no funciona acumulando pensamientos, funciona seleccionándolos, verificándolos y conduciéndolos hacia un acto. Ante una idea, no pregunta solamente si puede fracasar. Pregunta, ¿cuál es la versión más pequeña que podría probarse esta semana? Ante una persona interesante, no se limita a imaginar todo lo que podría pensar de nosotros. Busca una pregunta que abra una conversación real. Ante una carencia, no repite que debería poseer más recursos. Examina qué puede hacer con los que ya están disponibles. Esa manera de operar parece sencilla, pero exige renunciar a una adicción muy humana, la adicción a sentirse preparado antes de comenzar. Nadie está preparado para una posibilidad que todavía no ha vivido. La preparación verdadera no elimina la incertidumbre, te da suficiente firmeza para caminar dentro de ella. El niño que aprende a andar no celebra una conferencia interior sobre equilibrio. Se levanta, cae, ajusta el pie, vuelve a levantarse y permite que la experiencia instruya músculos que ninguna explicación podría educar. El adulto, en cambio, quiere garantías antes de mover una sola pieza. Desea saber si será rentable, si gustará, si podrá mantenerlo, si alguien lo criticará, si el resultado justificará el esfuerzo. Bajo esa exigencia se oculta una negociación imposible. Actuaré cuando el futuro me demuestre que actuar es seguro. El futuro nunca firma ese contrato. La posibilidad pertenece a quien aprende a comenzar con información incompleta sin convertirse en irresponsable. Hay una valentía silenciosa en enviar una propuesta que puede ser ignorada, publicar un primer trabajo imperfecto, pedir orientación sin fingir conocimiento, regresar a estudiar después de años, ofrecer un servicio antes de tener una oficina elegante, o acercarse a alguien sin saber si responderá. Esas acciones no siempre producen resultados inmediatos. Producen algo anterior y quizá más importante: información. La respuesta negativa revela qué ajustar. El silencio indica que tal vez el mensaje, la persona o el canal no eran adecuados.
El interés parcial muestra dónde existe una necesidad. La práctica señala qué habilidad falta. Quien convierte cada respuesta en información deja de vivir el rechazo como una sentencia total sobre su valor. Puede dolerle, pero ya no queda paralizado dentro de él. Aquel que necesita que cada intento proteja su autoestima se vuelve frágil ante el mundo. Solo participa cuando cree que ganará. Por eso participa poco, aprende lentamente y termina envidiando a quienes acumularon experiencia mientras él cuidaba su imagen. La oportunidad ama la exposición inteligente. Debes estar suficientemente visible para que algo pueda encontrarte, suficientemente humilde para corregirte y suficientemente estable para no abandonar por una reacción adversa. No necesitas contárselo todo a todos. Necesitas poner tu capacidad en circulación. Un talento escondido se parece demasiado a un talento inexistente. Puedes escribir de manera extraordinaria, resolver problemas complejos, organizar equipos, reparar máquinas, enseñar con claridad o comprender a las personas. Pero si esa facultad no entra en contacto con una necesidad, permanecerá como una promesa privada. El valor surge del encuentro. Una llave aislada no sabe qué puede abrir. Una cerradura aislada no sabe quién puede servirle. Tu labor consiste en acercar lo que sabes hacer a lugares donde eso resulte necesario. Para lograrlo, tienes que dejar de preguntarte únicamente ¿qué quiero recibir? Y empezar a observar ¿qué dificultad puedo ayudar a resolver? Este cambio reorganiza la búsqueda. Quien solo piensa en recibir, mira a cada persona como un posible proveedor y transmite una ansiedad que los demás perciben. Quien aprende a detectar necesidades llega con otra calidad de atención. Escucha mejor, comprende el contexto, formula propuestas concretas y deja de pedir oportunidades como si fueran favores. Comienza a crearlas mediante utilidad. Un hombre puede pasar meses diciendo que nadie le da trabajo, mientras envía el mismo currículum a 100 lugares sin estudiar una sola empresa. Otro observa que un negocio cercano pierde clientes porque responde tarde sus mensajes, prepara una muestra sencilla de cómo podría organizar esa atención y se presenta con una solución modesta. Quizá le digan que no, quizá el dueño no tenga presupuesto, pero el segundo ya está desarrollando una capacidad que el primero no posee: leer la necesidad antes de exigir reconocimiento. Esa capacidad se acumula. Cada problema observado amplía el repertorio. Cada conversación aporta lenguaje. Cada intento afina el criterio. Llega un punto en el que los demás dicen que esa persona siempre encuentra algo, sin ver las horas en que aprendió a mirar lo que otros descartaban. Desde afuera parece suerte. Desde adentro fue disciplina perceptiva. Lo que buscas también está buscando una forma de manifestarse, pero necesita encontrarte en condiciones de responder. Una empresa necesita a alguien confiable. Una audiencia necesita una voz capaz de ordenar una experiencia. Un cliente necesita alivio. Un proyecto necesita una mano que haga lo que nadie está haciendo. Un amigo conoce a alguien que podría requerir tu trabajo, pero aún no sabe describir con claridad lo que ofreces. El encuentro no ocurre solo porque lo deseas. Tienes que volverte legible. La confusión interna también se comunica. Si hoy dices que quieres una cosa, mañana abandonas, pasado mañana cambias de identidad y la semana siguiente aseguras que nada funciona, el entorno no sabe dónde colocarte. La constancia ofrece a los demás una historia sencilla sobre ti. Esta persona hace esto, se interesa por aquello, responde de esta manera, cumple lo prometido. Así nacen muchas posibilidades. No mediante una aparición espectacular, sino por la reputación que se forma cuando repites una conducta digna de confianza. Alguien recuerda tu nombre en una conversación a la que no asististe. Te recomienda porque vio tu trabajo durante meses. Te escribe porque sabe que respondes. Te invita porque tu interés no fue un entusiasmo de 3 días. No puedes controlar esa conversación distante, pero sí la conducta que la hace probable. Tal vez por eso uno de los mayores errores sea exigir frutos visibles demasiado pronto. Se planta una intención el lunes y el jueves ya se desentierra para comprobar si está creciendo. Se publica 3 veces y se concluye que no hay público. Se estudia una semana y se afirma que aquello no era para uno. Se conversa con 2 personas y se decide que nadie ayuda. La impaciencia no siempre nace de una ambición enorme.
a menudo nace de una autoestima hambrienta que necesita resultados rápidos para sentirse válida. Cuando estos no llegan, la persona no solo duda del método, duda de sí misma. Abandona para evitar la humillación de continuar sin aplausos. Pero casi todo lo valioso atraviesa una etapa en la que parece no estar ocurriendo nada. El vocabulario se está formando. El oído aprende diferencias que antes no distinguía. El cuerpo adquiere coordinación. Los contactos comienzan a ubicarte. Tu juicio mejora. Estás cometiendo errores menos costosos. Ninguno de esos procesos produce siempre una señal emocionante, pero juntos preparan el momento que luego será llamado oportunidad. El problema es que la mayoría quiere la puerta sin los meses que afinan la vista para reconocerla. Cuando finalmente aparece, puede resultar incómoda. Tal vez te ofrezcan una responsabilidad mayor cuando todavía dudas de ti. Quizá el cliente importante llegue en una semana en la que te sientes agotado. Es posible que la colaboración deseada exija aprender un sistema nuevo. La posibilidad real suele pedir una expansión antes de entregar una recompensa. Por eso algunos la rechazan y luego dicen que nunca tuvieron ninguna. Querían una ventaja que no alterara sus horarios, no cuestionara sus hábitos y no los obligara a crecer. Querían recibir más permaneciendo exactamente iguales. Sin embargo, todo nivel nuevo introduce exigencias nuevas. Ganar más puede requerir aprender a administrar. Ser visto puede obligarte a soportar opiniones. Dirigir puede revelar tu dificultad para conversar con firmeza. Amar puede exponer el modo en que huyes cuando alguien se acerca. La vida no te castiga por esto, simplemente muestra la estructura necesaria para sostener aquello que pediste. No basta con atraer una ocasión. Debes desarrollar la capacidad de no arruinarla cuando llegue. Hay personas que consiguen una entrevista y llegan tarde porque la ansiedad las hizo posponer la salida. Otras reciben dinero y lo gastan para aliviar emociones que nunca aprendieron a nombrar. Algunas conocen a alguien valioso y empiezan a probarlo, provocarlo o alejarlo hasta confirmar que todos terminan abandonándolas. El viejo patrón se siente más familiar que el nuevo bienestar. Esa es una de las contradicciones más crueles. Alguien puede desear una vida diferente y al mismo tiempo defender, con hábitos invisibles, la identidad que la mantiene lejos. Si durante años te has definido como el olvidado, el que nunca recibe ayuda, el que siempre llega tarde, una posibilidad auténtica puede amenazar el relato sobre el que organizaste tus explicaciones. Aceptarla implicaría admitir que ya no eres únicamente lo que te ocurrió. Tendrías que asumir responsabilidad por lo que harás con lo que tienes ahora. Y la responsabilidad, aunque libera, también pesa. Ya no puedes culpar con la misma comodidad. Ya no puedes esconderte detrás de la versión de ti que todos comprendían. Tendrás que decepcionar a ciertas personas que se acostumbraron a tu pequeñez. Tendrás que dejar conversaciones construidas alrededor de la queja. Tendrás que proteger horas que antes regalabas. Tendrás que decir no sin escribir una defensa de 10 páginas. Convertirse en alguien disponible para nuevas posibilidades no consiste solo en añadir hábitos. Exige cancelar acuerdos antiguos. El acuerdo de responder de inmediato a cualquiera para no parecer egoísta. El acuerdo de reducir tus ambiciones para que un familiar no se sienta incómodo. El acuerdo de burlarte de aquello que en secreto deseas intentar. El acuerdo de llegar cansado a tu propia vida porque entregas lo mejor de tu atención a asuntos que no escogiste. Cada uno de estos pactos consume capacidad. Luego dices que no tienes tiempo, cuando en realidad tu tiempo está repartido entre compromisos que aceptaste por temor. Dices que no sabes qué hacer, aunque sabes cuál es la conversación que evitas. Dices que necesitas claridad, cuando lo que necesitas es aceptar el costo de una decisión. La claridad suele aparecer después del movimiento, no antes. Desde la quietud puedes calcular posibilidades, solo la experiencia revela cuál de ellas posee vida. La persona que avanza no tiene todas las respuestas. Tiene una relación distinta con la pregunta. No necesita resolver su existencia completa esta noche. Se ocupa del siguiente gesto verificable. ¿A quién debo llamar? ¿Qué debo terminar? ¿Qué conocimiento necesito adquirir? ¿Qué promesa tengo que cumplir? ¿Qué gasto debo cortar? ¿Qué objeto debo preparar antes de dormir para no negociar conmigo mañana? Las grandes reorientaciones se vuelven reales en detalles que parecen indignos de una visión grandiosa. Una mesa despejada.
Un teléfono fuera de alcance. 30 minutos de estudio antes de consumir contenido ajeno. Una lista breve de personas a quienes ofrecer algo concreto. Un registro de intentos, no solo de resultados. Una hora fija para comenzar incluso cuando no haya inspiración. Esto carece del brillo que muchos asocian con la manifestación, pero ahí se decide si una intención posee raíces o es solamente una emoción agradable. Atkinson hablaba de concentración porque comprendía que una fuerza dispersa pierde su capacidad de producir. La luz común permite ver, concentrada en un punto puede cortar. Una existencia dividida entre notificaciones, comparaciones, proyectos abandonados y preocupaciones heredadas tiene dificultades para reconocer algo que requiere continuidad. Cada interrupción deja un residuo. Regresas a la tarea, pero una parte de ti continúa en la discusión, el vídeo, la noticia, el mensaje. Al final, has estado ocupado sin permanecer lo suficiente en ningún problema como para descubrir su profundidad. Las oportunidades más interesantes rara vez están en la primera capa. La primera capa contiene lo que todos ven. Para hallar una combinación distinta tienes que quedarte. Leer un poco más. Hacer una pregunta adicional. Revisar por qué algo falla. Observar dónde la gente pierde tiempo, dinero o tranquilidad. El conocimiento superficial repite, la atención prolongada relaciona. Ahí aparece una idea que no habría visitado a quien cambió de estímulo cada minuto. No se trata de convertirte en una máquina fría ni de eliminar el descanso. Se trata de recuperar la capacidad de elegir a qué entregas tus facultades. Descansar de verdad es distinto de anestesiarse. El descanso devuelve presencia, la anestesia posterga el encuentro contigo y te deja más fatigado. ¿Conoces la diferencia cuando cierras una aplicación después de una hora y sientes una mezcla de irritación y vergüenza? Entraste buscando alivio, pero saliste cargando deseos ajenos, vidas editadas y una sensación borrosa de atraso. En ese estado, incluso una buena idea parece demasiado pesada. No porque hayas perdido tu capacidad, sino porque permitiste que cientos de asuntos sin importancia ocuparan el lugar donde una dirección podía madurar. La atención es una propiedad interior, y cada día decides quién la utiliza. Si cualquier estímulo puede tomarla, entonces tus planes existen solo en los espacios que otros dejan libres. No esperes construir algo propio con los restos de tu concentración. Reserva una parte intacta. Hazlo antes de que el día empiece a pedirte cosas. En esa franja no necesitas sentirte extraordinario. Necesitas presentarte. Habrá mañanas en las que el trabajo parezca torpe. Días en que no surja ninguna idea. Instantes en los que aparezca el impulso de levantarte, revisar algo y prometer que continuarás luego. Permanecer 5 minutos más en ese punto educa una facultad decisiva, la capacidad de no obedecer cada sensación. Quien actúa únicamente cuando siente entusiasmo está dirigido por el clima de su organismo. Puede poseer grandes planes, pero no gobierno propio. El carácter empieza cuando una emoción puede ser escuchada sin recibir automáticamente el mando. Hoy no tengo ganas es información, no una orden. Esto me incomoda describe una reacción, no el valor de la tarea. Temo hacerlo mal puede acompañarte mientras lo haces con cuidado. No tienes que ganar una guerra interior antes de trabajar. Puedes llevar la duda sentada en el asiento trasero sin permitirle tocar el volante. Esa relación madura con la incertidumbre libera una cantidad enorme de fuerza. Ya no gastas la mañana intentando convertirte en alguien sin temor. Usas lo que sabes, aceptas lo que falta y avanzas de manera imperfecta. La confianza aparece después, como memoria acumulada de haber respondido. No es repetir que puedes, es recordar las ocasiones en que actuaste aún sin saber si podrías. Por eso conviene registrar evidencias concretas. La conversación que sí enfrentaste. El día en que cumpliste sin vigilancia. El rechazo que soportaste sin desaparecer. La semana en que ordenaste tus gastos. La propuesta que mejoraste después de recibir una negativa. Esos hechos corrigen la identidad con mayor fuerza que cualquier afirmación. Cuando vuelvas a pensar «yo nunca termino nada», habrá una obra terminada que contradiga la sentencia. Cuando aparezca «no sé relacionarme», recordarás la pregunta que hiciste y la respuesta que abrió un vínculo. Estás enseñándote mediante pruebas. De igual forma, debes vigilar las pruebas que reúnes contra ti.
Una persona convencida de su mala suerte colecciona retrasos, desaires y pérdidas con una precisión asombrosa, pero olvida la ayuda inesperada, la idea útil, el gasto evitado, la coincidencia favorable, el error que la protegió de algo peor. No miente necesariamente, selecciona. Y lo seleccionado se convierte en su argumento sobre el mundo. Después actúa de acuerdo con ese argumento y produce más experiencias compatibles. Romper el circuito no requiere fingir que todo marcha bien. Requiere una contabilidad más honesta. Reconocer lo difícil sin convertirlo en totalidad. Admitir que una puerta se cerró sin declarar cerrado el edificio. Aceptar que alguien no te eligió sin concluir que nadie lo hará. La precisión emocional es más poderosa que el optimismo forzado. Esto salió mal, permite aprender. Todo me sale mal, condena sin investigar. No sé hacerlo todavía, señala una habilidad. No sirvo para esto, convierte una etapa en identidad. Esa persona me rechazó, describe un acontecimiento. No soy digno de ser querido, transforma una decisión ajena en ley universal. La facultad de pensar se deteriora cuando utiliza palabras absolutas para interpretar momentos particulares. Una máquina de oportunidades necesita datos limpios. Si alimentas el sistema con exageraciones, producirá decisiones deformadas. Observa entonces tu lenguaje, no por corrección estética, sino porque cada frase delimita las acciones que consideras posibles. Quien afirma no hay nada que hacer, deja de buscar. Quien pregunta qué partes y puedo mover, recupera un margen. Ese margen puede ser pequeño, pero la libertad empieza dentro de él. Tal vez no puedas cambiar hoy la economía, la decisión de otra persona, el tiempo perdido o las condiciones en las que naciste. Puedes actualizar una muestra de tu trabajo, aprender una herramienta, cuidar una relación útil, ordenar una deuda, dormir a una hora que te permita pensar, ofrecer ayuda, pedir una explicación, abandonar una promesa que no vas a cumplir o terminar algo sencillo. Ninguna de esas acciones garantiza un resultado espectacular. Juntas modifican la clase de persona que estará presente cuando aparezca una situación importante. Y la situación importante no siempre será reconocible en el momento. El encuentro que cambia una trayectoria puede comenzar con una tarea menor. El conocimiento decisivo puede estar dentro de un libro que compraste por otro motivo. El negocio puede surgir de una queja que escuchaste 10 veces antes de preguntarte por qué nadie la resolvía. Amistad puede empezar cuando dejas de intentar impresionar y te interesas realmente por alguien. El propósito puede no sentirse como una revelación, sino como la repetición de una labor que continúa importándote incluso cuando es difícil. La vida humana se construye hacia atrás y se vive hacia adelante. Solo después conectamos ciertos episodios y los llamamos destino. Mientras ocurren parecen días normales. De ahí que la presencia sea tan valiosa. Si desprecias lo pequeño porque esperas algo grandioso, podrías estar rechazando el lenguaje mediante el cual lo grandioso comienza. Atkinson no proponía una imaginación utilizada para huir, sino una dirección interior capaz de reunir las facultades alrededor de una idea. Ver mentalmente una posibilidad puede prepararte para actuar, siempre que la imagen no sustituya el trabajo. Ensayar una conversación puede darte serenidad, repetirla 100 veces para evitar realizarla te encierra. Visualizar una meta puede ordenar decisiones. Utilizarla para sentir por adelantado la recompensa mientras aplazas el esfuerzo convierte la fantasía en sedante. La pregunta no es si imaginas, sino qué ocurre después de imaginar. ¿Tu cuerpo se mueve? ¿Tu calendario cambia? ¿Tus gastos reflejan la prioridad? ¿Buscas la información que falta? ¿Practicas aquello que la imagen exige? Una visión que no reorganiza nada se parece más a entretenimiento privado que a propósito. El pensamiento creador no se mide por la intensidad con que deseas, sino por la coherencia que introduce. Cuando una dirección es verdadera, empieza a eliminar opciones. Ya no puedes decir sí a todo. No puedes acostarte siempre a cualquier hora. No puedes mantener 5 proyectos en el mismo nivel de urgencia. No puedes esperar dominio sin repetición. Elegir una oportunidad significa permitir que otras permanezcan sin explorar. Esta renuncia angustia a quien confunde libertad con conservar todas las puertas abiertas. Mantiene alternativas, ideas y planes porque cerrar alguno parece perder una versión posible de sí mismo. Sin embargo, una vida que nunca elige termina llena de comienzos y vacía de forma.
La semilla no se convierte en bosque probando ser 10 árboles distintos cada semana. Sigue una organización, acepta límites y crece dentro de ellos. Tú también necesitas límites que protejan tu dirección. Decide durante cuánto tiempo probarás algo antes de evaluarlo. Define la medida que observarás. Separa el resultado que controlas del que depende de otros. Puedes controlar enviar propuestas cuidadas, no controlar cuántas serán aceptadas. Puedes controlar practicar cada día, no el instante exacto en que alguien reconocerá tu habilidad. Puedes controlar hablar con honestidad, no la madurez con que otra persona recibirá tus palabras. Cuando mezclas ambos campos, terminas castigándote por resultados que no gobernabas o excusándote en factores externos para evitar aquello que sí dependía de ti. La serenidad práctica nace al distinguirlos. Haz con precisión tu parte y permite que la respuesta del mundo sea información. A veces será favorable, otras veces te obligará a cambiar de ruta. Persistir no significa golpear eternamente una puerta equivocada. Significa conservar el propósito mientras mejoras el método. La terquedad repite para proteger el orgullo. La perseverancia observa y ajusta. Si 10 personas no comprenden tu propuesta, quizá no sean 10 ignorantes, quizá tu mensaje sea confuso. Si un proyecto consume recursos sin producir señales de utilidad, revisarlo no es traicionarte. Si un entorno castiga de manera constante tu mejor trabajo, buscar otro espacio puede ser sensatez. El pensamiento fuerte no se aferra a la primera forma. Sabe que quiere servir, construir o alcanzar, pero permanece despierto ante rutas mejores. Esta flexibilidad evita que la identidad se pegue a un único resultado. Tú no eres el negocio que falló, la relación que terminó, la carrera que abandonaste, ni el año que perdiste. Esos acontecimientos contienen experiencia, no tu definición completa. Puedes extraer de ellos criterio, sin levantarles un altar. Algunas personas pasan tanto tiempo explicando por qué fracasó algo que ya no les queda fuerza para utilizar lo aprendido. Repasan los nombres, las injusticias, las señales que ignoraron y las respuestas que deberían haber dado. El pasado se vuelve un tribunal que sesiona cada noche, pero nunca emite una resolución. Si vas a recordar, recuerda con una pregunta útil. ¿Qué no supe ver? ¿Qué toleré por necesidad de aprobación? ¿Qué habilidad me faltó? ¿Qué parte no estaba bajo mi control? ¿Qué regla cambiaré la próxima vez? Después, permite que el episodio termine su trabajo. Una lección pagada con sufrimiento se desperdicia cuando solo produce resentimiento. Haz que produzca discernimiento. No para volverte desconfiado de todo, sino más exacto. No para cerrar el pecho, sino para dejar de entregarlo sin observar. No para castigarte, sino para reconocer el punto donde abandonaste tu propio criterio. La culpa prolongada suele fingir moralidad, pero puede convertirse en otra manera de pensar únicamente en uno mismo. ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude equivocarme? ¿Qué dice esto de mí? La atención gira alrededor de la imagen dañada, mientras la reparación concreta queda pendiente. Si lastimaste, reconoce, repara lo posible y cambia la conducta. Si desperdiciaste tiempo, no desperdicies además el presente castigándote. Si elegiste mal, desarrolla el juicio que aquella versión tuya no poseía. Responsabilidad no es insultarte hasta sentir que pagaste. Es impedir que el aprendizaje termine en palabras. De esa manera, incluso el error entra en la máquina y sale convertido en capacidad. Nada necesita ser idealizado. Existen pérdidas que no traen un regalo secreto. Hay injusticias que no forman el carácter, sino que dejan cansancio. Hay circunstancias en las que sobrevivir ya consume casi todo. Decirle a alguien en medio de eso que atrajo su situación sería cruel y torpe. Pero respetar el peso de la realidad no exige declarar inútil toda acción. Mientras exista un margen, por pequeño que sea, puede protegerse. En ocasiones, la oportunidad no consiste en ganar más, sino en dejar de perderte. Dormir, pedir ayuda profesional, alejarte de quien utiliza tu vulnerabilidad. Admitir que no puedes con todo. Dejar una apariencia que está costándote la salud. Volver a comer con calma. Responder una deuda sin esconderte. Esas decisiones quizá no parezcan ascenso,
pero recuperan el suelo desde el cual luego será posible construir. No toda expansión debe verse desde afuera. Hay temporadas en las que la labor más fértil ocurre cuando nadie aplaude, aprender a no reaccionar de inmediato, cumplir una promesa privada, ordenar documentos, estabilizar el cuerpo, reducir el ruido, aceptar un duelo, recuperar la capacidad de terminar. El mundo celebra el fruto porque puede fotografiarlo. Casi nunca ve la estructura silenciosa que evitó que se pudriera. Tú sí debes verla. Debes reconocer que cada acto de orden aumenta tu disponibilidad. Una cita cumplida te vuelve confiable. Una hora de estudio amplía lo que puedes comprender. Una conversación pendiente libera atención. Un límite reduce fugas. Un objeto devuelto, una cuenta registrada, un archivo organizado, una respuesta enviada. Pequeñas operaciones que dicen a tu sistema que estás dispuesto a relacionarte con la realidad y no solo con tus deseos. La abundancia práctica comienza cuando dejas de despreciar lo que ya está en tus manos. No se trata de conformismo. Se trata de inventario. ¿Qué sabes? ¿A quién conoces? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué horario real puedes proteger? ¿Qué problema has vivido lo suficiente para comprenderlo desde dentro? ¿Qué haces con naturalidad que otros encuentran difícil? ¿Qué te preguntan repetidamente? ¿Dónde pierdes dinero o tiempo? ¿Qué recurso está inmóvil? La carencia mira el inventario y solo ve lo ausente. La inteligencia combinatoria toma elementos comunes y encuentra una disposición nueva. Quizá no tengas capital, pero sí experiencia y una relación de confianza. Quizá no tengas audiencia, pero conoces con precisión una necesidad. Quizá no puedas renunciar hoy, pero puedes dedicar 5 horas semanales a construir una transición. Quizá no poseas una gran habilidad, pero puedes aprender una suficientemente útil y unirla a lo que ya sabes. Gran parte de las posibilidades nace de combinaciones, no de dones extraordinarios. Saber escribir y comprender un sector. Conocer ventas y escuchar bien. Manejar una herramienta y explicar con paciencia. Haber atravesado un problema y saber organizar la información que a ti te hizo falta. La pregunta fértil no es ¿qué talento mágico me salvará?, sino ¿qué combinación útil puedo desarrollar? Esa pregunta devuelve dignidad porque deja de esperar rescate. También devuelve paciencia, una combinación se construye por capas. Hoy mejoras una parte. Mañana conversas con alguien. Después pruebas. Más adelante descartas lo que no sirve. Durante ese proceso habrá momentos sin certeza, pero ya no estarás inmóvil. Y el movimiento responsable produce encuentros que la planificación solitaria jamás habría previsto. Una persona te corrige. Otra te presenta a alguien. Un cliente pide una variante que se convierte en el servicio principal. Un error revela un mercado distinto. El camino responde cuando entras en él. Desde lejos solo ves una línea imaginaria. Al caminar aparecen cruces. Por eso nadie puede pensar tu vida completa antes de vivirla. La inteligencia necesita contacto. Necesita fricción, consecuencias y seres humanos reales. La máquina de oportunidades no está encerrada en el cráneo. Se completa cuando tu percepción toca el mundo y vuelve con datos capaces de modificarte. Mantén entonces un ciclo sencillo: observar, elegir, actuar, recibir respuesta y ajustar. No conviertas ninguna etapa en residencia permanente. Observar sin elegir se vuelve dispersión. Elegir sin actuar se vuelve fantasía. Actuar sin escuchar se vuelve ceguera. Recibir una respuesta sin ajustar se vuelve orgullo. Ajustar sin conservar una dirección se vuelve inconstancia. La madurez consiste en circular por ese proceso con menos dramatismo y mayor honestidad. No todo intento necesita convertirse en una crisis de identidad. Algunas cosas simplemente no funcionan. Algunas personas simplemente no responden. Algunos días producen menos. Corrige y continúa. La necesidad de interpretar cada contratiempo como una señal cósmica agota. Quizá el correo no fue contestado porque estaba mal escrito. Quizá llegaste tarde porque saliste tarde. Quizá el proyecto perdió fuerza porque dejaste de alimentarlo. Antes de buscar explicaciones misteriosas, revisa lo concreto. La espiritualidad que huye de los hechos se convierte en superstición. La espiritualidad encarnada limpia la mesa, cumple la palabra, trata con respeto, administra,
Estudia y permanece receptiva a un sentido mayor sin abandonar la responsabilidad inmediata. Ahí el pensamiento deja de ser decoración y se vuelve dirección. No necesitas controlar todas las circunstancias para vivir dirigido. Puedes atravesar incertidumbre sin entregarle tu criterio. Puedes sentir cansancio sin renunciar a tu prioridad. Puedes recibir un no sin convertirlo en profecía. Puedes perder una ruta y conservar la capacidad de buscar. Esa es una riqueza difícil de confiscar, saber generar respuestas. Cuando una opción desaparece, no desaparece contigo. Queda la facultad que aprendió, relacionó, produjo, preguntó y volvió a intentarlo con más precisión. Una persona así no depende por completo de que el mundo permanezca estable. Lleva consigo una forma de operar. Entra a un sitio nuevo y observa. Encuentra a alguien y escucha. Se enfrenta a una limitación y calcula. Recibe una ocasión y se prepara. Se equivoca y corrige. Descansa sin desertar. No es invulnerable. También duda, se cansa y en ocasiones pierde el rumbo. La diferencia es que ya no convierte cada estado pasajero en una decisión permanente. Sabe regresar. Y saber regresar vale más que prometer no caer nunca. Habrá jornadas en las que volver consista únicamente en abrir el documento. Otras en pedir disculpas y retomar. A veces será cancelar algo que no conduce a ninguna parte. En ciertos momentos regresarás al recordar por qué comenzaste. En otros tendrás que admitir que la razón inicial ya cambió y elegir una nueva conscientemente. Lo esencial es no vivir como un espectador que comenta su propio deterioro. Has pasado suficiente tiempo describiendo lo que te ocurre. Sabes que piensas demasiado. Sabes qué hábito te drena. Sabes qué llamada evitas. Sabes dónde exageras tu incapacidad y dónde minimizas tu responsabilidad. Ese conocimiento deja de ser profundidad cuando nunca altera el día siguiente. Puede volverse una sofisticada forma de estancamiento. Te entiendes, te explicas, identificas tus patrones y hasta utilizas el vocabulario correcto, pero sigues protegiendo la conducta. Comprender por qué una puerta permanece cerrada no equivale a girar la llave. Llega un momento en que debes dejar de producir diagnósticos sobre ti y producir evidencia nueva. No necesitas resolver toda tu historia para enviar ese mensaje. No necesitas sentir amor absoluto por ti para cobrar de manera justa. No necesitas eliminar la ansiedad para aprender. No necesitas perdonar cada recuerdo antes de ordenar tu economía. Quizá algunas cosas deban trabajarse durante años, pero tu vida no tiene por qué quedar suspendida mientras tanto. Puedes avanzar con partes de ti todavía temblando. Puedes construir al mismo tiempo que comprendes. La acción cuidadosa también revela zonas que la introspección aislada no alcanza. Descubres que no eras tan incapaz como suponías, o que la habilidad requiere más trabajo del imaginado. Ambas noticias sirven. La realidad, incluso cuando contradice tu fantasía, es un lugar más fértil que la incertidumbre repetida. Sal de la interpretación infinita y entra en una prueba. Antes de dormir, elige una acción que pueda completarse. No una promesa grandiosa para compensar meses de quietud. Algo preciso. Deja preparado lo necesario. Al despertar, hazlo antes de discutir contigo. Después, registra lo ocurrido. Repite hasta que tu sistema aprenda que una decisión puede atravesar el estado de ánimo y llegar al mundo. Entonces, algo empieza a cambiar de forma sobria. Te vuelves más rápido para reconocer posibilidades, porque ya no tienes que superar una montaña interna cada vez. Tu palabra adquiere peso ante ti. Los demás perciben continuidad. Las ideas dejan de morir en la libreta. Los problemas empiezan a despertar curiosidad, además de molestia. Una conversación común revela una necesidad. Una dificultad te obliga a adquirir una destreza. Un rechazo te dirige a una ruta que antes no considerabas. No porque cada cosa esté conspirando a tu favor, sino porque tú has dejado de colaborar automáticamente con todo lo que te reduce. Has aprendido a tomar lo que llega, mirarlo sin mentirte y preguntarte qué puede hacerse con ello. Ese es el punto en que la persona deja de mendigar señales y se convierte en participante. Ya no exige que la oportunidad se presente terminada.
Lleva herramientas, hace preguntas, une piezas, acepta comenzar pequeño, soporta no parecer brillante, aprende a tiempo, cumple. Y cuando una puerta finalmente se abre, no se queda contemplándola con incredulidad hasta que vuelva a cerrarse. Entra, observa el nuevo lugar y empieza otra vez. Tal vez llevas años diciendo que tu momento aún no llega. Pero un momento no llega para rescatar a quien permanece ausente de sus propios días. Se construye con cada ocasión menor que decides no desperdiciar, con cada hora que retiras del ruido, con cada verdad que dejas de utilizar como excusa y conviertes en instrucción. No necesitas volverte otra persona esta noche. Necesitas dejar de abandonar a la que podrías ser cada mañana. La vida no te pide una declaración más intensa. Te está pidiendo una respuesta. Algo ya está frente a ti. Una tarea sin terminar. Una idea que insiste. Una habilidad que sabes que debes aprender. Una conversación que podría ordenar meses de confusión. Una posibilidad modesta que tu orgullo considera demasiado pequeña. Ahí, precisamente ahí, puede estar comenzando aquello que llevas tanto tiempo esperando. No lo adornes. No lo conviertas en destino antes de probarlo. No exijas saber hasta dónde conducirá. Tómalo con ambas manos y haz hoy la parte que te corresponde. La oportunidad no siempre toca dos veces, pero la facultad de crear nuevas oportunidades puede acompañarte durante toda la vida. Entrénala hasta que mirar signifique descubrir, pensar signifique ordenar y decidir signifique moverte. Entonces comprenderás que nunca se trató de obligar al mundo a darte un camino. Se trataba de convertirte en alguien capaz de encontrar materia para construirlo, incluso allí donde, hasta ayer, solo veías un terreno vacío. Tal vez no estás esperando una oportunidad, tal vez llevas años esperando sentirte seguro para tomarla y esa seguridad no va a llegar primero. Nadie viene a quitarte la duda, a ordenar tu pasado ni a entregarte una garantía antes de que decidas moverte. La vida no funciona así. Primero das el paso con la voz temblando, después descubres que tus piernas sí podían sostenerte. Has visto puertas y las llamaste riesgos, has tenido ideas y las enterraste porque no parecían perfectas. Has conocido personas, recibido señales, sentido impulsos, pero tu antigua forma de pensar siempre encontró una razón inteligente para dejarlo para mañana. No te faltaba capacidad. Te acostumbraste a protegerte tanto del fracaso que terminaste protegiéndote también de todo aquello que podía cambiarte. Atkinson comprendió que el pensamiento sostenido termina convirtiéndose en conducta y la conducta termina marcando el rumbo. Por eso no basta con desear otra vida mientras sigues respondiendo como la persona que aprendió a esconderse. No necesitas pensar más, necesitas obedecer menos a esa voz que convierte cada posibilidad en amenaza. Cuando aparezca de nuevo esa idea, esa llamada, esa conversación o ese pequeño comienzo, no preguntes primero si saldrá perfecto. Pregúntate cuánto tiempo más estás dispuesto a pagar por seguir inmóvil. La oportunidad que buscas quizá no venga a rescatarte, quizá venga a comprobar si esta vez vas a dejar de abandonarte. Haz algo con lo que acabas de escuchar, algo concreto. Hoy, porque una sola decisión sostenida vale más que 1000 pensamientos cargados de intención. Y si este mensaje puso en palabras algo que llevabas tiempo sintiendo, dale like, suscríbete y escribe en los comentarios: esta vez voy a reconocer la oportunidad.